Territorio Cuadri, territorio toro. Hoy por los terrenos del toro vamos a hablar con una referencia, con alguien que es historia, con un mayoral señero. Vamos a oír las historias de los viejos mayorales que decía Fernández Salcedo en su libro. Vamos a ver con José Escobar, el sempiterno mayoral de Cuadri. Siempre será mayoral, no creo que exista la figura del ex mayoral. Nació en esta casa, en otra finca, en La Pelá, que también hoy vamos a ver. Y entre La Pelá, entre Comeuñas, entre Juan Vides, ha sido su vida profesional y su vida personal. Aquí se crió, empezó cuidando cabras y acabó siendo de las cosas más grandes que se puede hacer en la vida. Mayoral de una ganadería señera, mayoral de, primero, de Celestino Cuadri y después de hijo de Celestino Cuadri. Se fue cuando tuvo que irse, cuando la edad, cuando las enfermedades, cuando los males lo obligaron, absolutamente obligado a irse. Hasta entonces, desde siempre y para siempre, José Escobar, el sempiterno mayoral de Cuadri, un mayoral de película, le llamaban Joe, por esos ojos azules, por eso pelo rubio, parecía americano, parecía más Joe que José. Vamos a hablar, vamos a conocer historia viva de la tauromaquia en Huelva, de la tauromaquia en España, de la tauromaquia a nivel mundial. Uno de los grandes, José Escobar. Esperemos que hayamos sido capaces de captar la prestancia, la importancia, la clase, el conocimiento, la memoria, el amor a los animales de José Escobar. Les dejamos por los terrenos del toro con José Escobar, un mayoral de película. Pues mira, José Escobar ha sido el mayoral de la ganadería, pero no solo el mayoral, Joselillo, el padre, ya lo habría dicho él, se llevó 50 años en la casa, empezó con mi abuelo, terminó con mi padre, y José estaba con las cabras, yo ya lo contaría, y tenía una capacidad y una memoria para los animales fuera de serie. Olivera. ¿Qué cosa como andamos? Qué alegría más grande con su puro, anda que cualquier cosa. ¿Las gafas te las has quitado? ¿Has operado? Sí, no. ¿Estos chiquillos? ¿Qué? ¿Cómo va la Pues cosa? nada, Bien. ¿las cabras qué es? La cabra bien, ahí anda el día con la bedota. Oye, tu gente, ¿cómo está? Tu mujer que está malilla y eso. Mi mujer anda ahí irregular, ahora está regularita. Sí, ¿O viniste de la Fuente de la Corcha? sí, como que ¿Cómo me dice está? porque ya no, con la depresión no quería salir No quería tampoco estar. y por eso me tuve que jubilar y ¿qué vamos a hacer? Cuando tú empezaste con las cabras, ¿cuántas cabras tenías? Bueno, entonces había muchísimas, allí había 400, 500 cabras. ¿Y no se te perdía una? No. Ahora con 10. Y ahora con 10, pues fíjate, ahora tú sabes lo que pasa, que esto es un aburrido. Acostumbrado a las piedras grandes, a las vacas, muchas cabras, muchas eso, y ahora con esto pues se ve un otro día aburrido. Hay que tenerle mucho eso, tratarlas muy bien, con mucho cariño y mucho, por eso fíjate que en 40 años con la ganadería no me ha tocado ni una vaca ni un toro, sacando vacas de los parilleros y eso, porque las he tratado con mucho cariño y conocerlas muy bien. Sabe cada una hasta dónde se podía llegar, ¿sabes? Y aquí al final tiene que haber afición a ti. Sí, hombre, claro, claro. Al toro, a la vaca, mucha afición, pero te ha gustado siempre mucho la cabra, que fueron tus inicios. Sí, sí, claro, la cabra me gusta muchísimo, pues me gusta igual que la ganadería. Las cabras me gustan muchísimo, mucho, mucho.
¿Y cuándo disfrutas más? ¿En el momento del parto? ¿En el momento que las ves comiendo? ¿Cuando las ves gordas? ¿Cuando vienes por la mañana? Que cada vez que se abre el corralillo, uno no sabe si se va a encontrar. A lo que se va a encontrar uno, exactamente. Pero, Sí. ¿cuál es ese momento que tú disfrutas que hace que José Escobar se gane? ¿Cuántos kilómetros haces cada día, José? Pues me llevo 4 horas andando para allá y para acá y muchos días vengo andando casi todos los días de Triguero aquí. Aquí, que soy unos pocos kilómetros. Y después andando por ahí con ella unas 4 horas, por lo menos tengo que hacer 8 o 10 kilómetros todos los días. Tiene momentos muy bonitos, ¿no? Cuando tú ves que te va a parir una y ves que está pariendo y que salen las cosas bien. Y después cuando tú las ves que hay mucha comida en el campo, no como ahora que no hay nada, pero cuando hay mucha comida en el campo las ves tú comiendo, que vienen hartas de comer y en fin, que se disfruta mucho con ellas. ¿Y el disgusto más grande? Cuando... El disgusto más grande, qué sé yo, cuando tú ves que hay poca comida y el ganado se te queda más atrasado y tú ves que disgusto que no hay comida, que no hay o te aborta alguna, ¿no? Y tú un día que estaba con la ilusión con esta, a ver si tenía unas chivas, tenía esto y siempre hay momentos buenos. ¿Y cuántas horas estás ya con las cabras? 4 o 5 horas. Fernando, buenas tardes. A ver, que hay muy buena. Te llevo, Me alegro verte. igualmente, se te ve cumbre. Te llevo entrevistando, creo que 30 años. Te habré hecho una al año, 30. La primera vez entre 4 paredes. Te he entrevistado en el campo, en peñas taurinas, en público, en la radio, por teléfono, pero entre 4 paredes nunca me resulta chocante. Ya vamos. Venimos a hablar de José Escobar. Y para hablar de José Escobar hay que hablar de alguien que en los últimos 46 años, dice José, que has pasado más tiempo despierto con él que con tu mujer. Así es. Así. Pues vamos a hablar de José. Muy bien, Fernando. Me alegro verte. For you, there'll be no crying. Aquí no hay nada. Y ahora esto no es nada, pero cuando estábamos, por ejemplo, con mi padre, el pobre, con las cabras, los de Cuadri, pues ahí estábamos las 24 horas con ella, porque había que estar durante todo el día y después por la noche con los lobos y los repastos salían a comer porque dormían suelta y había que estar cuidado con los lobos y dando 4 voces y los mastines y sí. Pues mira, José Escobar ha sido el mayoral de la ganadería, pero no solo el mayoral, Joselillo, el padre, ya lo habría dicho él, se llevó 50 años en la caza, empezó con mi abuelo, terminó con mi padre y José estaba con las cabras, eso ya lo contaría, y tenía una capacidad y una memoria para los animales fuera de serie. Entonces mi padre lo fichó para las vacas. Pues yo con el ganado pues, desde chiquitillo. Yo me acuerdo que mi padre, el pobre, le ayudaba a echarle los chivos a las cabras y él cogía 4 chivos, se metía uno debajo del brazo, dos aquí recolgando y otro en la mano, para repartírselo a las madres que había que echarle cada uno al suyo por las mañanas, quitarlo y por la tarde echarlo otra vez. Y yo me acuerdo que yo cogía uno porque no podía con más, ¿sabes? Era chiquitillo, tendría 6 o 7 añillos, y le echaba el chivo a la cabra. Y pasó don Celestino a cazar perdigón y me vio. Y le dije a mi padre, el pobre, Manolillo, ya Escobalillo te ayuda. Dice, sí señor, dame ayuda. Dice, pues le vamos a poner un sueldo. Dice, lo voy a poner yo. Y me puso el sueldo Y entonces, como cuando chico era muy rubio con los ojos azules, me puso Joe, por lo de las películas del oeste, dice, y eso decía sí. Yo a él le digo Joe,
Joe porque desde chico hemos estado juntos, y de Joselillo, Joe. Entonces vino un periodista un año a hacer un reportaje y el periodista lo vio rubio, con los ojillos azules, y yo diciéndole Joe, y él no dijo nada. El periodista no dijo nada, pero a la hora del artículo lo único que dijo, y el mayoral Joe con claros rasgos ingleses. Esto lo refiere mucho. Ahora hay una escuela de mayorales, ya sabes que hay una escuela de mayorales ahí en Cáceres. Sí. Si tú tuvieras que dar un curso, tú lo primero, el ABC, la primera lección, es decir, cuando vas a la escuela primera es la A. ¿Cuál es la A de los mayorales? ¿Cuál es esa noción que no puede fallar y que tiene que servir para un mayoral? Pues mira, tiene que tener mucha afición y conocer muy bien el ganado. El ganado hay que conocerlo muy bien, que por eso hace de que, por ejemplo, de que no me haya tocado una vaca y un toro, porque tú, si paría una vaca y el medio, y tenía que, como estaban pastoreando, que no tenían cerrado, pues había que sacarla del pariero, en un llano de esos a pie sin caballo. Entonces tú decías, pues esta le tengo que tirar 2 piedras al becerro de aquí a 10 medio, esta es más noble y puedo llegar aquí, aquella hay que tener cuidado y reñirle de lejos y tirarle 2 o 3 terrones que se levante, y así, ¿sabes? O sea que un mayoral tiene que tener mucho conocimiento, tiene que conocer muy bien la ganadería y tener muchísima afición y echarle todas las horas que pueda, todas las que pueda. El ganadero de Lidia, para mí, no es el ganadero normal. El ganadero normal es una persona que le gusta el ganado y que le tiene incluso cariño al ganado. Pero el ganadero de Lidia, además de eso, tiene que tener capacidad de análisis, de estudio de familia, de estudiar la ganadería y de memoria. Yo creo que una condición importantísima en el ganadero de Lidia es la memoria. A mí siempre me ha fallado la memoria y siempre he tenido el memorión al lado que ha sido Joselillo, ¿no? Él, durante el tiempo que ha estado, que ha sido el tiempo que he estado yo también, prácticamente, que ha sido 46 años, pues ha sido como mayoral. Si un mayoral es un 50% de la ganadería, Joselillo, en el tiempo que yo he estado, ha sido un 80 o un 85%. Una corrida de... ¿Quién es el apoderado de Joselito? Que echamos un toro, la corrida era grande desde luego, y ese toro se estropeó en Madrid, cuando lo estábamos bajando, te cuento la historia bien, Brujo con el número 42, se estaban bajando y estaban los veterinarios pesándolo y reconociéndolo, la corrida, y se agarraron 2 toros en el corral y uno le metió el pitón a él por dentro de la nariz, ¿sabes? Y se dio el toro a echar sangre. Y al otro día estaba el toro de buena edad, pero no quisimos echarlo, no fuera a ser que cuando llegara el cabado empezar otra vez. Total que vino el toro para atrás, fíjate. Vino para atrás, se cargó de aquí, fue a Arbatán, del Arbatán a Madrid y de Madrid para atrás. Y de aquí lo llevamos de Sobrero a Pamplona. No hizo falta y vino el toro para atrás otra vez. Y hizo falta para la corrida que íbamos de Marzá y lo llevamos para atrás. En la corrida, iba en la corrida. Y cuando llegó el apoderado de Joselito y lo vio allí, lo teníamos aparte, porque los corrales aquellos eran muy chiquininos. Entonces teníamos 2 toros, un toro y otro toro, ¿sabes? Que no se pegasen. Para que no se pegaran. Y ese, pues estaba solo allí en el corral y cuando lo vio dice, ¿cómo veis embarcado este toro? Digo, hombre, que hace falta para la corrida. Dice, pues si yo voy, ese toro no se embarca. Digo, pues si usted va, el toro se embarca, y si usted no fue, el toro también se ha embarcado. Dice, pues no torea a mi torero, no torea a Joselito la corrida. Y le dije, pues mire usted, le voy a decir una cosa. Joselito para hacer figura del toreo no le hace falta cuadri para nada, pero que sepa usted que cuadri para llevarse los premios por los sitios no precisa Joselito tampoco para nada. Dice, bueno, entonces llamó al toro para que se arrancara la pared, ¿sabes? El toro se la arrancó para que diera, derrotara y se escobillara el toro. Entonces me fui para él, no sé, vamos a catarnos aquí la boca. La única vez que ha cogido un tío por la única vez. En mi vida no he discutido con nadie ni nada,
Pero ese día no me pude aguantar cuando vi que iba a derrotar toros. Yo llegué a la plaza a las 12 y pico y había un revuelo en los corrales. ¿Qué ha pasado? Que tu mayorazgo ha cogido a un tío por el cuello, lo ha querido tirar al corral. Es imposible que haga eso, y yo no. Pues sí, ¿y cuál es el motivo? El motivo es que antes esa persona ha querido escobillar al toro, entonces ya tienes tú la explicación. A él tocarle algo suyo, pues reaccionaba, ahí no pudo aguantarse, ahí reaccionó de esa manera, pero porque le había tocado a algo suyo, que era ese toro, ¿no? Estaban los toros, por ejemplo, en ese corral, y había que meterlo en este para quien chiquera lo da para los chiqueros, ya estaba el sorteo hecho. Entonces, para dos arrear los toros de un corral al otro, tenía que bajarme por unos clavos que iban en la pared, pinchados, así, de esta forma. Entonces tú ibas poniendo los pies de ahí y te ibas bajando, ¿sabes? Pero de una altura bastante alta se acababa y te tiraba tú, había que saltar. Entonces el hombre, el corralero, estaba un poquillo mareado de un hombre de edad y se fue a coger la puerta para cuando yo me bajara de allí, pasar al otro corral y arrear los toros para allí meterlos para los chiqueros. Y estaba el hombre allí con la puerta cogida, digo, no abra la puerta, y el hombre, no. Me pongo a bajarme, cuando me tiro, toda la gente empezaron y entonces cuando iba para abajo, ¡pum!, otra vez para arriba. Y miro para abajo y estaba un toro debajo. Lo que pensé es que era uno de los obreros que estaban enchiquerados que se había salido para afuera. Entonces caí al suelo y caí así, de pie. Todavía no tenía el traje puesto, no tenía más el pantalón vaquero, el sombrero y los votos. Y caí así de pie, pero así. Y estaba el toro de que ahí y vi que era de la casa el toro. Además se llamaba Triguero. Y claro, al verme caer se arranca el toro, corra muy chico, y le tiré el sombrero, ¿sabes? ¡Pum! Y se fue al sombrero, y mientras me metí en el buslaero. Me acuerdo que al entrar en el buslaero, así, se me partió la cadena de reloj y lo cogí así, y la gente, ¡maestro! Y me metí en el buslaero. Y se liaron con el hombre estaba mareado, y tú sabes lo que hizo, que conforme me estaba mirando a mí, miró para el toro se le arrancó ahí, agarró y le abrió la puerta. El toro me vio venir en el aire, pues se me arrancó y me tiró para arriba. Me llevé 2 o 3 días, porque al tirar me hizo así, ¿sabes? Me dio un zamarreo y me llevé 2 o 3 días un poco fastidiadote, que ha sido el único percance que ha tenido en mi vida. Y ahí está Fernando. Jamás se le arranca uno. Y a algunos le ha hecho cara, tú sabes que los toros te hacen cara como para pelear, a algunos le hacía cara a él. Él se metía perfectamente entre la vaca, quitaba los becerros, como la vaca la teníamos de pastoreo, quitaba los becerros con el garrote, la vaca para allá y el becerro para acá, la vaca para allá y el becerro para allá. Se terminaba el herradero, cada becerrillo iba con su madre, y él iba diciendo, metido entre ellas, cada becerro a qué vaca pertenecía. El número 3 pertenece a la 215, el 14 pertenece a la 186, diciendo cada becerro. Y había increíble, pero no se quedaba ninguno por detrás, ni repetía ninguno. Lo que le decía el hombre, tranquilo, que yo te podía haber matado, me decía el hombre, yo te podía haber matado, yo digo, no, tú no, el toro, hombre, tú no. Y me acuerdo que ahí está Fernando Cuadri. Mira, me rajó los pantalones vaqueros desde aquí, el nuevo, desde aquí hasta arriba, los 2 rajados y los bralis, y no me tocó la carne. Sí. Y no me arranqué para el hombre, porque fue a mí el que me hizo eso, y si es al toro, pues entonces me arrancó para él lo mismo. Siempre yo la ganadería la he mirado como The sun will be shining, 'cause I feel that when I'm with you, it's alright. Que un
mayoral en una ganadería es fundamental. Es fundamental porque un ganadero puede llevar el control de papeleo perfectamente, pero ese papeleo se basa en los datos que le aporta el mayoral, los datos de pariciones, los datos de la madre, y tiene que ser completamente fiable, ¿no? Que ahí se puede cometer muchos errores. Entonces Joselillo pasó en primer lugar a las vacas, que estuvo unos, no sé, 7, 8 años estaría, y cuando el mayoral que había entonces, que era Carmelo Gómez de Gibraleón, el hombre murió también relativamente joven, entonces ya pasó a mayoral. Como te digo, cogió la época en que ya mi padre nos dejó la ganadería a nosotros, a los hijos. Hombre, la ganadería tenía que tener un representante, uno que diera la cara, que fui yo, ¿no? Y aunque interveníamos todos los hermanos, ¿no? Tanto mi hermano Juan como mi hermano Luis, que eran unos aficionados extraordinarios. Y el ganadero de Lidia, para mí, no es el ganadero normal. El ganadero normal es una persona que le gusta el ganado y que le tiene incluso cariño al ganado. Pero el ganadero de Lidia, además de eso, tiene que tener capacidad de análisis, de estudio de familia, de estudiar la ganadería y de memoria. Yo creo que una condición importantísima en el ganadero de Lidia es la memoria. A mí siempre me ha fallado la memoria y siempre he tenido el memorión al lado que ha sido Joselillo, ¿no? Él, durante el tiempo que ha estado, que ha sido el tiempo que he estado yo también, prácticamente, que ha sido 46 años, pues ha sido como mayoral. Si un mayoral es un 50% de la ganadería, Joselillo, en el tiempo que yo he estado, ha sido un 80 o un 85%. Me decía jefe siempre, bueno, nosotros vamos a dejar este cementado, vamos a dejar aquello, porque hay una cosa, José Hijo, que el hombre propone y Dios dispone. Aquí no hay otra cosa. Y llega el toro, lo descompone. Exactamente. Y así decía él. And the songbirds keep singing like this. Know the score, and I love you, I love you, I love you, like never before. Una persona que se ha hecho en el campo, que malo es para un pueblo o para una capital, sería muy difícil que tú pudieras vivir en una capital, como en Madrid. No, en Madrid has pasado semanas enteras. Sí, en Madrid sí, he estado bastante tiempo. Pero mira, por bien que estuviera donde fuera, en la plaza que fuera o en los sitios que fuera, estaba deseando de que acabara la corrida para venirte el otro día para acá, ¿sabes? Tenía una memoria y tiene una memoria extraordinaria, que en las tientas, sabes tú que cuando tú tientas una becerra es importante, tiene que salir la becerra con media tienta hecha. Tienes que saber ya de la familia que viene, de qué pie cogea esa familia, aunque tú lo tengas escrito, lo tengas en el ordenador, en ese momento no te va a poner a ver el ordenador, ¿no? Y Joselillo, con esa capacidad y esa memoria que tenía siempre en las tientas de cada becerra, se acordaba perfectamente de la madre, del comportamiento de la madre, e incluso muchas veces lo que iba a hacer la becerra, si iba a sacar poca fuerza, si iba a berrear, por el comportamiento, por los antecedentes. O sea que él tiene una capacidad extraordinaria con el ganado. Es un ganadero fuera de serie, porque el ganadero le gusta, es un ganadero auténtico. Él le gusta los animales, le tiene cariño a los animales. Te contaba antes que si en algo me ha engañado ha sido en echar más pienso del previsto por tal de que los animales estuvieran mejor, ¿no? Para mí ha sido básico e importantísimo en los
46 años que me he llevado al frente de la ganadería. Éramos todos los hermanos, ¿no? Pero yo el que estaba enfrente. Mira, te voy a contar una cosa. Un año en Madrid siempre se llevaban 7 corridas de toros. Antes de abrir la feria iban 7 corridas de toros a la venta de Herbatá. Y el día antes de la corrida salía la primera corrida para la plaza y llegaba la otra del campo, y así hasta que acababa. Salía la segunda, pues llegaba la octava, y así en fila novena, así iba todas las corridas. Y un año 7 madorales en Herbatá y yo el más jovencillo de los 7, con diferencia. Y la última que debe 7 madorales y yo el más 2 de los 7. La vida. La vida. El ciclo de la vida. La vida. Él sabía ya los toros que podía servir para Madrid, lo íbamos reseñando, sabía si faltaba alguno, sabía si alguno no era aconsejable de meterlo, y como en eso a la hora de los sementales también, ¿no? A la hora de los sementales, familia que antes no había estado, ya te digo que a mí me ha fallado fundamentalmente la memoria, ¿no? Yo he sido y soy buen ganadero, como amante de los animales, pero no he sido buen ganadero de lidia, porque me ha faltado la memoria, me ha faltado esa memoria. Si medio hemos marchado es porque está complementado con él. Yo no he pisado una escuela en mi vida. Lo que sé, lo poquito que sé, pues mi padre, el pobre, mi madre no sabía nada. Pero mi padre, tú le escribías una carta y no la leía, no sabía leerla. Pero estas letras, que de morde, como decía él, que era ponía la M y la A, una cartillilla que había en aquellos entonces, la M y la A, ma, y la M y la A, ma, mamá. Y entonces nos iba dando ese poquito, y después un guarda que estaba aquí en Cabecilla Pelá, en aquellos entonces, pues iba al postero que le daban la caza, 2 litros de leche al hombre para el café. Iba, y entonces el hombre llegaba y a mis hermanos y a mí nos ponía, por ejemplo, José Escobar, Manolo Escobar y Antonio Escobar, y nosotros lo íbamos poniendo. A los pocos días nos ponía Huerva, Triguero, y nosotros íbamos así imponiéndolo, y así esa fue la escuela que tuvimos. Es increíble, caso increíble de la memoria y la capacidad que ha tenido. Él diría, os habrá contado lo de los chivos, cuando hacía reparto de chivos, pero para mí todavía más importante los ahijados. Ahora los becerros tienen su dí y no tiene tu problema porque lo ve mamá con el dí, y incluso en el herradero ya sabe de qué va a caer. Pero antes no, anterior a los dí, a los zarcillos, se tentaba cerraba los machos, las hembras, y nosotros erramos siempre 40-45 machos y alrededor de 60 hembras. Cerraba, por la mañana se le quitaba a las madres el herradero, y después del herradero inmediatamente se le echaba a las madres, y claro, los becerrillos de seguida, después de pasar unos momentos raros, de seguida se va con la madre. Joselillo se metía por medio para las vacas, para los toros. Joselillo hacía uno más, hacía una vaca más y hacía un toro más, y lo ves tú en los gestos de los animales. Jamás se le arranca uno, y a algunos les ha hecho cara. Tú sabes que los toros te hacen cara como para pelear. A algunos le hacía cara a él. Toda la vida con él, sí. ¿Cómo dicen Fernando, como que, hombre, como ganadero, que el que más tiempo ha estado con Fernando ha sido la mujer y yo, como compañero, sí. Y pues Fernando, pues extraordinario, una seriedad y una eso, y después pues, un trato con las empresas y con todo extraordinario. Fernando extraordinario para eso, por eso lo quieren tantísimo y lo respetan tantísimo. Y con nosotros, con los trabajadores y con todo, pues, no te digo nada, uno más. Para mí es insustituible. Yo tengo la seguridad que por mucho tiempo que esté en la ganadería, un mayorazgo como Joselillo no se va a tropezar. Don Celestino extraordinario, un hombre de una vez, que se dice. Sí, con nosotros de maravilla. Yo me acuerdo que éramos nosotros chicos y le decía a mi padre, el pobre Manolillo,
¿Desde cuándo no va al cortijo a traerte, al cortijo de Juan Vide, a traerte una jarda de harina, un saco de harina y un saco de garbanzo y una cántara grande de aceite? Mi padre, pues mira usted que están las cabras pariendo ni nada, que va a mañana a por que no me entere de lo que pasa y hambre. O sea que era un hombre extraordinario. Entonces iba mi padre con el burro, que era el medio que había entonces, iba allí, se traía una saca de harina, mi madre la amasaba, que había unos hornos ahí, la amasaba, y el pan, el aceite y eso de garbanzo, ¿sabes? O sea que es muy bueno. ¿Y como ganadero? Como ganadero, no lo vea, número 1. Sí, como ganadero extraordinario, extraordinario. Un hombre con una seriedad y una eso y no veas cómo era. Se reunía con José y le explicaba muchas cosas, él las grababa. Vamos, después de morir mi padre, cuántas veces me ha dicho, pues jefe decía que esta vaca no sé qué, el jefe decía que si esta tuviera un macho que lo echásemos a las vacas, porque todo lo que le decía a él, mi padre a él, que le decía más cosas que a mí, porque en ese sentido tenía más confianza, él tenía más capacidad, conocía mejor a la ganadería y tenía mejor memoria. Él sabía que lo que le dijera, mi padre sabía que lo que le dijera a José, eso iba a quedar ya grabado para los restos. Y efectivamente él se reunía con él y él le daba confianza. Él quería que el toro tuviera fuerza, que tuviera temperamento, como es normal, claro, las cosas, y que después fuera noble para el torero, que no fuera tampoco una de esas, pero que sacara el encaste que llevaba por dentro, ¿sabes? Y aquí en la tienda pues igual le exigía a las becerras. Él lo que sí tentaba, me decía siempre que él tentaba la reata, no tentaba una tienda todas iguales, sino esta es de los pantalones, esa les exijo que empujen el caballo y que se venga de allí, esta de los vendedores, se tiene que venir de aquel buslaero, esta de los brujos, pelea con la carita más harta, y eso intentaba cada eso sí, era un ganadero extraordinario. Y te voy a decir una cosa, quizás de todos nosotros y de todos los aficionados, y hablo de todos, de Juan Cuadri el pobre, de Fernando, de Luis, de todos los que estábamos, quizá que el mejor aficionado quizá que fuera Luis Cuadri para descanse. Luis era un aficionado tremendo, muy bueno, pero bueno. Lo que pasa es que era más tímido para hablar y eso, pero Luis era un fenómeno extraordinario, un aficionado extraordinario. Siempre en una becerra me decía, por ejemplo, ¿te has dado cuenta las 2 o 3 vacas que hemos tentado de enredador, un cemental que fue a las vacas? Que no pasaría una de media plaza para dar. Sí, que los detalles se fijaba de los pasos que daba la novilla de cada cemental y todo eso. Luis era un aficionado extraordinario. Hombre, Luis era muy buen aficionado y Luis tenía mucha capacidad. En ese sentido más capacidad que yo para lo que estamos hablando de memoria, de familia, de reata. Entonces coincidían, hablaba con él más que conmigo de esas cosas porque yo tenía menos base. Él, como tenía también Luis esos conocimientos y esa memoria, con Luis se llevaba muy bien porque tenían los dos esa capacidad. De hecho, los tentaderos, la reseña la tomaba mi hermano Luis. Yo no he reseñado nunca en la tienda. Yo he estado picando y hemos tenido la conversación, hemos hablado de la becerra, pero siempre la reseña la ha hecho mi hermano Luis y José. O sea que el entendimiento de los dos era muy bueno porque tenían los dos muy buena capacidad en ese sentido. Como te digo, más que yo, podía hablar más de esos temas con Luis que conmigo. Luis conocía mejor la ganadería también.
ganadero fuera de serie, porque es ganadero, él le gusta, es un ganadero auténtico. Él le gusta los animales, le tiene cariño a los animales. Te contaba antes que si en algo me ha engañado ha sido en echar más pienso del previsto por tal de que los animales estuvieran mejor, ¿no? Para mí ha sido básico e importantísimo en los 46 años que me he llevado al frente de la ganadería. Éramos todos los hermanos, ¿no? Pero yo el que estaba enfrente. Fernando ha empezado a pegarle más a las vacas. La puya primero, cuando empezó Fernando, la puya se puso más grande y se le da más leña a las vacas y se está más tiempo en la plaza, bastante, casi 3 veces más que antes. Antes se le daba más eso y cuando se toreaba un poco, pues pum, al campo otra. Y ahora está más tiempo y la novilla tiene más tiempo para aburrirse, ¿sabe? Si se quiere aburrir o quiere investir. Sí, Fernando es muy exigente, le ha pegado mucho, ya luego las picaba él y le daba leña. Y yo le decía a alguna, ten cuidado que esa reata queda poca. Y decía, no te preocupes, yo que le voy a sacar palo por abajo, de broma. Y hombre. Me atrevería a decir que no solamente en la ganadería nuestra, ¿no? Y él, yo creo que por lo completo. Tú puedes tener un mayoral que sea en el campo perfecto, en el manejo con los animales, en el trato. En el trato, eso es fundamental en el ganado de lidia. Tú en el ganado de lidia no puedes hacer las cosas forzado, sino tiene que ser con trato, con son, cogiéndole las huertas a los animales. Puede haber mayoral que en eso sea extraordinario, pero que después te falle a la hora de darte datos, te falle la memoria a lo mejor en un tentadero, pero después está en la plaza. Después el toro, todo esto que estamos hablando son 4 años para un momento fundamental que es la lidia. Y tiene la lidia, tiene el toro en la plaza y como representante de la ganadería es el que tiene que tratar con los veterinarios, con el delegado gobernativo, con un problema que rara es la corrida que no tiene un problema de algún toro que se haya quedado más escorrido, que haya un escobilladito, que a la hora de los lotes. A la hora de los lotes, las cuadrillas a rajatabla los lotes que decía José, porque claro, como se acuerda de cada toro, de la madre, del padre, del comportamiento, eso lo complementa con la forma que ha sido ese animal en el campo y tenía a todos los toros calificados. Entonces, a la hora de hacer los lotes de distintos sementales, del que podía ser más genioso con el que podía ser más noble, lo hacía perfectamente. Eso se echa también mucho de menos porque es difícil, para mí, te digo la verdad, imposible que en esos momentos de la plaza tenga el comportamiento y el conocimiento de José. Es muy completo, ya te digo, desde el campo hasta el momento de la plaza. Eso mi padre era igual, se acordaba de una cabra a lo mejor que hacía 40 años que, esta se parece a aquella que sería tatarabuela de la tatarabuela, ¿sabes? Y se acordaba de la cabra aquella que tenía un gironcito en la cara blanco, que tenía, y se acordaba, y mis hermanos igual, y yo igual, sí. Somos igual, conocimiento igual. Con mi padre se llevó igual que se ha llevado con toda la gente. Celillo no se ha llevado, no ha tenido roce con nadie, pero con mi padre especialmente bien como ganadero y mayoral. Mi padre se reunía con él mucho y hablaba mucho de vacas, de familia, de reata, y como te decía antes, muchas cosas que le dijo después se cumplía. El jefe decía esto y se ha cumplido. Se entendía muy bien ese sentido. Él se sentaba aquí y hacía su lista de las vacas que había que matar y que quedar, de la que se quedaba y la que iba a matadero, y al otro día pues iba a dar cortijo y él me tenía de José, pues mira, hemos probado esta, hemos probado la otra. Y cuando llegó a la gradeadora, José, ¿qué le pasaría a esta novilla? Digo, no sé, don Celestino, con un codísimo, estaba con...
no sé qué le puede pasar. Yo lo único que le noté es que estaba en celo. ¿Que estaba en celo? Digo, sí. Dice, pues esto, entonces, ¿qué le afecta eso? Que le puede más celo que tiene que la pelea. Dice, ¿cuánta habré matado así? A lo que decíamos, el temperamento, se enfadaba él mismo. ¿Cuánta habré matado así que no me lo han dicho? Dice, de aquí para adelante os dejo, la que tú veas en celo, no la meta aquel día, no la metimos. Entonces yo vi a una en celo, pues no la metía, aquella mañana, o dos, la que hubiera, no metía ninguna. Pero claro, cuando llegaba el último día, que quedaban 6 o 7, había que meterle, si había una o dos en celo, había que tentarla para no dejar para otro año, ni tentar una vaca sola, y no salía ni una, con la cara harta toda saboría, dando huerta, tardaba en venirse al caballo, toda saboría, y se dejó de eso, vamos, se dejaba de, cuando estaba en celo así, no tentábamos ninguna en celo, porque no servía ni una, yo no conozco ninguna que se tentara en la última tientada que sirviera. Mi padre era también una persona con una capacidad fuera de serie. Ya te digo que él, como ganadero, para mí tenía, como ganadero de lidia, tenía dos pilares fundamentales muy necesarios en el ganadero de lidia. Uno, la paciencia. Mi padre no compró la ganadería hecha, no compró para lidiar al día siguiente, él compraba el ala, compró el ala sin tentar, para tentarla e irla ya seleccionando a su manera. Empezó a comprar en el 46 y no lidió hasta el 54, ¿no? Entonces tenía esa virtud para mí de ganadero de lidia, de paciencia y de capacidad de análisis y memoria. Él tenía también un memorión fuera de serie. Así se entendía también con Joe. Porque los dos, hablando de familia de vacas, hablando de toros, también se acordaba de datos que yo no, pero ellos se acordaban tanto uno como otro y se relacionaba. Lo mismo que pasaba con Luis, como te estás diciendo. Luis también tenía muy buena memoria, muy buena capacidad y entre ellos se entendía muy bien. Digo, Vélez, que tiene el fijo, pues Vélez, vamos a ver, Vélez, el número de Vélez, además del prefijo de Huerva, tiene el de la casa. Digo, pues, a ver, el 30, la triguera, el 62, la clavellina y el 47, la crisantema. Pues entonces 9, 5, 9... 30, 62, 47, los marco y me sale Vélez. Fernando, pues este número, y termina en la ferianta, termina en 75 y así todos los números. Siempre me he guiado de él, en el tema de a la hora de apartar corrida, a la hora, los momentos para yo y para mí que más hemos disfrutado en la ganadería es cuando en Madrid medio rodaba las cosas, entonces al día siguiente estábamos ya en el campo disfrutando, reseñando la corrida del año siguiente, cuando medio rodaba, cuando no salían las cosas, que muchas veces no han salido, pero siempre la empresa de Madrid, cuando salía, con justificación volvíamos, cuando no salía, como ya anteriormente habíamos tenido, y sobre todo teníamos en ese sentido, en apartar la corrida de Madrid y en la corrida de Madrid, el eje de la ganadería, termina Madrid. Y al día siguiente yo, el caballo, y empezar a reseñar la siguiente del año siguiente, y ahí es cuando más está ayudada la capacidad de él, ¿no? Porque a lo mejor apartábamos 11 toros y había 15 que pudiera servir. Bueno, pues este no, Fernando, porque este puede pasar esto, puede pasar lo otro. Ahí te digo lo importante que es la memoria. Tú no vas a llevar el ordenador en el caballo, ¿no? Bueno, pues este no, yo voy a qué, pues a qué sí.
Pues llevamos 11, falta uno. Faltan dos, uno es fulanito que es como no sé qué, el otro de los dos este va a ser muy bueno. A estos esos extremos, ¿eh? Cuando acababa la corrida, si no había que venir con sobrero, que no teníamos que traer sobrero, pues siempre Fernando me reservaba una habitación, ¿eh? Por eso los demás madorales muchos me decían, Pepe, tú eres el madoral señorito, porque Fernando me decía, no, cuando acabe la corrida tenemos en Hermería Castillo una habitación, que la primera noche que yo me quedé, no se me olvide, fíjate, de chico con mi padre en los chozos de junco con las cabras, y cuando yo me quedé por los años 70 y algo en Madrid, la primera noche allí en el Lotaque, semejante habitación allí, aquello digo, si mi padre viera esto. Como persona, ha sido muy buena persona, es muy buena persona. En el tiempo que ha estado de mayorazgo ha sido extraordinario, sigue siendo una persona extraordinaria y para mí ha sido la base de la ganadería y tenemos la suerte de que él sigue conectado a la ganadería. O sea, él al dejar de ser mayorazgo dejó el día a día de un mayorazgo, que tú sabes que es reunir los toros, apartar las corridas, cambiar de sitio las corridas. Eso no lo hace, pero lo básico de una ganadería, que son los tentaderos, los herraderos, los embarques, eso sigue viniendo y aconsejando a la nueva generación, aconsejándola, porque todavía en los tentaderos se acuerda él perfectamente de esa familia que, como decía antes, es muy valioso a la hora de calificar, ¿no? Es una persona que ha tenido tanto en la ganadería como fuera, en las plazas, muy buen trato. Él en las plazas tiene muy buen cartel, porque tanto con los demás mayorales como con el mayoral de la plaza, con los veterinarios, los delegados gubernativos, una persona que, fíjate tú qué capacidad tiene, que sin haber pisado una escuela, que José Lillo no ha pisado una escuela, leer y escribir perfectamente, y el trato con las personas, en algunos casos que aparece la discusión, ¿no? Que si este toro sí, que si este toro no, por esto, por lo otro. Siempre ha tenido un tacto especial y la ha llevado con la mayor corrección que tú te puedes imaginar, ¿no? La generación nueva va lo mismo que lo que han ido viendo de su abuelo y de nosotros y de todo, y de su tío y todo, y su padre y todo, pues lo que veían de Juan Pobre, de Luis el Pobre y de Fernando y nosotros aquí, la generación, yo creo que está en buenas manos. A mí me parece que está en unas manos estupendas esta generación nueva. Quizás están apretando, quizás más que apretábamos nosotros, ¿eh? Esta generación está apretando mucho. De antes, cuando algunos pastores pues, tenían poca comida a lo mejor y se les moría el ganado, y mi padre siempre tenía la costumbre que, bueno, le decía al pobre a cualquiera, ¿está muerto 2 o 3? Sí, te vas a quedar con el garrote. Y cuando esta gente empieza aquí a apretar las novillas, le digo, se vaya a quedar con el garrote. Nos vamos a quedar con el garrote. Para mí ha sido sin duda el mejor, y trabajo costará que haya otro de ese estilo parecido, porque él veía para Madrid, veía 40, 45 corridas de toros, veía las corridas de toros y veía los sobreros, y si en Madrid había algún problema con una corrida, pues mira, fulanito tiene una corrida que vale, tiene unos toros de pico que vale también, y sin apuntar nada, él prácticamente no apuntaba nada. Entonces, con personas muy similares a él, en esa capacidad, pues se llevaba estupendamente. Aparte de que el hombre también, Miguel Criado, el potro, era una persona muy entrañable, se entregaba mucho con los que eran de verdad, con los que él veía que era persona de verdad, hombre de verdad, como decía él. I hear the drizzle of the rain, like a memory it falls, soft and warm continually, tapping on
along my roof and wall. Un mexicano mató él se acordaría del mexicano que era y del toro que era, yo no me acuerdo. Mató una corrida en Madrid y antes de ir a la corrida estuvo un mexicano que lo había conocido, que había venido para ver al torero y que estuvo viendo la corrida y le dijo, pues el mexicano está en muy buen momento y ahorita como le toque ese toro va a formar lío no sé qué, y le dijo al mexicano, ahorita como le toque el 32 creo que era, fulanito va a tardar mexicano nada y menos en irse para México. Y pasó, ocurrió porque fue la corrida de Esplá, Víctor Méndez y este mexicano Mejía, Manolo Mejía. En banderilla, que anda muy bien banderilla, pues ahorita como le toque, le digo, ¿verdad? Y pasó eso, ¿eh? El toro se le arrancó muy fuerte. Esplá compartió las banderillas con el mexicano. Nos decía Esplá después en un tentadero que estuvo, que le dijo al mexicano, aquí en España los malos ratos lo compartimos también, ¿eh? Y le dio la banderilla al mexicano. El toro se le vino muy fuerte, el que decía José. El hombre no lo controló, lo arrolló, no le pasó nada, pero lo arrolló, le raspó en la cabeza a la enfermería y de la enfermería para el aeropuerto. Yo me había tardado 2 o 3 días y al mexicano al otro no se le olvidaba lo que le había dicho Joselillo. En Madrid, un año, estábamos allí, estaba hablando con Florito, y estaba barriendo los pasillos y eso, y estábamos allí charlando los dos, y sonó el timbre de la puerta, y salimos, y fue Florito para allá y abrió la puerta, y era el mozo de espada de un mexicano, no me acuerdo de Sánchez Mejía, no me acuerdo de qué mexicano era. Mejía. Total, que dije, mira, quiero darle un vistacillo antes que lleguen los veterinarios a la corrida. Y se vino el hombre detrás mía, fuimos para el corral donde estaban los toros, y conforme llegamos así, los burladeros corridos con sus bocas, entonces estaba la corrida así, aquí, conforme llegamos de frente a este lado, estaban los 7 toros tendidos, y a la derecha estaba uno solo, tendido, un tío sacristán, y se levanta el toro, y yo le hablé, claro, se levanta y semejante tío, y le digo, bueno, sacristán, bueno, y se queda el mexicano mirándolo así, semejante tío, por aquel año que tenía, y me dice, ¿cómo se llama el toro Madorá? Digo, sacristán. Dice, ay mami, si así es el sacristán, ¿cómo será el obispo? El hombre decía, el sacristán que es más chico, el obispo tiene que ser más grande. Sí, hombre. Hombre, para mí sería José Escobar insustituible, en todos los sentidos. Si no fuera amadora de cuadri, no me gustaría ser amadora de ninguna. O de cuadri o de ninguna. My mind's distracted and confused. My thoughts are many miles away. They lie with you when you're asleep. Kiss you when you start the day. And as I watch the drops of rain weave their weary paths and I know that I am like the rain there before the grace of you go wild.